¿Alguna vez te ha tocado hablar delante de algún grupo y cuando te paras frente al grupo te tiemblan las rodillas, el corazón te palpita, no sabes qué decir, se te olvidan las palabras y comienzas a dudar si tú eres la persona más adecuada o más apropiada para llevar esa información a las personas que están delante de ti? Hola, soy Marcia Amaro, tu mentora de liderazgo y comunicación, y en este episodio vamos a hablar de cómo hablar con seguridad y confianza, no importa lo que esté pasando alrededor tuyo. En este video te voy a dar 3 estrategias, 3 enfoques que te van a ayudar a salir de ese espacio de temor y a comenzar a centrarte en la importancia de tu mensaje. Y si te mantienes conmigo hasta el final, te voy a dar un pequeño bono que te va a ayudar ahora mismo, hoy, a cambiar esa sensación de temor para que puedas seguir adelante. ¿Estás lista? Vamos adelante. Este es tu momento. Activa tu voz. Vive con propósito. Bueno, vamos entonces a ir derechito al asunto que está delante de nosotros. Todas, todos, en algún momento hemos tenido esta experiencia de que nos toca hablar delante de un grupo y no estoy necesariamente hablando de que vas a presentar una conferencia frente a miles de personas. Estoy hablando inclusive de momentos en los que tenemos una entrevista de trabajo o queremos conversar con nuestra familia sobre algo que es importante para nosotros, o de alguna manera vamos a tener una conversación que sabemos que nos estamos poniendo en riesgo de que nos rechacen o de que nos insulten o de que la conversación no vaya como nosotros queremos, y es algo que lleva peso y tiene valor para nosotras y por lo tanto nos significa tanto que es importante que ese mensaje se lleve de la manera más efectiva y de la manera más productiva. Pero entonces en ese momento comenzamos a sentir todas estas emociones y todos estos nervios que nos paralizan en cierta manera y no nos permiten expresar lo que tenemos dentro de nosotras de la manera más efectiva o más cautivadora. Primero, antes de entrar en las cosas que tenemos que trabajar o que debemos trabajar en nuestra mente y en nuestra ejecutoria, en nuestra presentación, para poder presentar de una manera que sea asertiva, con seguridad y con confianza, vamos a hablar un poquito más sobre qué nos lleva a este espacio donde sentimos estos temores. Porque en muchas ocasiones cuando podemos identificar la fuente de lo que nos detiene, la fuente de aquello que nos hace no avanzar, es más se hace más simple el elevarnos y el salir de esos espacios. Cuando no entendemos cuál es la fuente, de dónde es que está surgiendo toda esta situación, entonces nos encontramos con que no podemos ejecutar unas cosas porque no podemos canalizar las cosas de la manera correcta. Es similar a cuando tenemos algún síntoma. Vamos a suponer que tú tienes un dolor de cabeza que no se termina. Tú puedes tomarte unos analgésicos que te van a ayudar a eliminar el síntoma del dolor de cabeza, pero si no sabes cuál es la fuente del dolor de cabeza, si es que tu sinusitis está congestionada, si es que tienes algún catarro o alguna otra condición que está afectando, pues entonces vas a seguir recayendo en ese dolor de cabeza porque no has atacado la fuente, no has llegado al punto donde entonces puedes eliminar lo que te está ocasionando el dolor de cabeza, ¿verdad? Pues entonces esto funciona de la misma manera. Cuando tenemos cosas que nos detienen, cuando tenemos pensamientos, temores, frustraciones, diferentes cosas que nos llevan a estos síntomas que los vemos como temor o que los vemos como nuestra falta de poder progresar o de podernos mover hacia el frente. Si no llegamos a la raíz de qué es lo que lo está ocasionando, podemos tratar los síntomas, pero no nos va a llevar a una solución permanente, a una solución más duradera, a una solución que podamos entonces identificarlo antes de que comience a gestionar o a causar los síntomas de manera tal que entonces limitamos y reducimos la cantidad de veces en las que experimentamos los síntomas. Espero que eso te haga sentido. Pero lo que vamos a hacer es hablar un poquito de cuáles son estas cosas que nos llevan a que cuando tenemos que hablar delante de otras personas, perdemos la seguridad, perdemos el aplomo y la calma y perdemos la autoridad y la confianza de presentar lo que sabemos que debemos presentar. Y todas de una manera u otra se reducen a temor. Todas de una manera u otra se reducen a este miedo
que nos llega de diferentes cosas y de diferentes potenciales resultados que no sabemos si van a ocurrir o no, pero que nuestra mente nos lleva a visualizar estas posibles negativas resoluciones o resultados negativos o no deseados a lo que queremos hacer, y entonces eso mismo nos causa que dudemos, que demos para atrás, que nos cuestionemos si estamos actuando de la manera correcta. Pero hay tres cosas específicas que yo he encontrado en mi trabajar con personas y en mis años de experiencia con esto, que nos llevan a ese temor, que a la vez nos lleva a sentir como que no podemos ejecutar de la manera correcta cuando estamos hablando delante de un público. Y esas tres cosas son el temor a no lucir bien, y ahorita vamos a hablar un poquito más de cada una de ellas, el temor al que dirán y el temor a hacer el ridículo. Suenan lo mismo, pero son ligeramente diferentes y nos llevan a diferentes procesos mentales, ¿verdad? El temor a no lucir bien es el temor a que no tenemos las herramientas necesarias para presentarnos de una manera profesional o una manera elocuente, o a presentarnos como una persona que debemos ser escuchadas por lo que estamos presentando. Este temor a no lucir bien está directamente ligado con sentirnos incapaces o no bien preparadas para lo que vamos a compartir o para la experiencia en la que nos vamos a desenvolver. Puede ser que tú sepas el contenido súper bien, pero que tú pienses, ay, yo no lo sé todo, y entonces me van a hacer una pregunta o alguien va a estar pensando, pero esta persona no conoce esto o no sabe aquello. Puede ser que esté ligado a la experiencia de estar delante de un público grande, que a lo mejor no lo has hecho antes y piensas que es distinto a tener una conversación con una persona individual y no te sientes preparada para estar delante en un escenario donde hay muchos ojos delante de ti o puestos en ti. Y esto tiene lazos con experiencias primitivas que no nos da tiempo de hablar ahora, pero que en algún momento te las voy a compartir en el canal, así que asegúrate de suscribirte para que no te lo pierdas. Pero también puede tener mucho que ver con simplemente inseguridades en tu apariencia. Yo estuve sobrepeso por muchos años, ¿verdad? Entonces, aun cuando bajé de peso, yo todavía me sentía como esa misma muchacha gordita que no se sentía bonita y que no se sentía atractiva. Y esa fue mi experiencia. No estoy diciendo que ha de ser la experiencia de todas las personas, ¿verdad? Que han tenido situaciones con su peso, pero esa fue la mía. Pues por mucho tiempo pararme frente a un público para mí era, ok, ¿y cómo escondo todas las partes de mi cuerpo de las que yo no me siento confiada o de las que no me siento segura? Y a lo mejor para ti, no sé, es otra cosa, pero es o ligado a tu apariencia física o ligado a tu nivel de preparación o el nivel de preparación que tú percibes que tienes o que tú crees que los otros van a percibir que tú tienes. Y ya mismo vamos a hablar de cómo nos movemos de esta, ¿verdad? Pero si esta eres tú, pues sabes que estás dentro de la gente normal y de que es una experiencia súper común que muchas personas experimentamos, sobre todo las mujeres, por alguna razón que en otro momento vamos a compartir. El temor al que dirán es más bien al temor al rechazo, ¿verdad? Que tú digas algo o te presentes de alguna manera que las personas en tu público digan, ay, no, esta no sabe nada. O no, yo no quiero escuchar de ella. O que digas algo que a lo mejor inclusive alguien que te conoce, alguien que es cercano a ti, diga, ay, pero ¿y de dónde ella sacó eso? Porque ella está hablando de esas cosas. ¿Cómo ella va a decir eso? Y ese temor al que dirán es más al rechazo, ¿verdad? Y esto sí tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros fuimos diseñados para vivir en comunidad, y si estamos rechazados, entonces sentimos como que no tenemos un lugar donde encajemos, y entonces eso lleva a unos temores de no poder subsistir, de no tener valía y de otro montón de cosas que vamos a compartir más adelante en este canal también, pero que vale la pena mencionar. Y finalmente, el temor a hacer el ridículo es que las cosas salgan mal. ¿Verdad? Que yo me caiga subiendo al escenario, o que tenga el zipper abierto y no me dé cuenta, o que se me abra un botón de la blusa y se me vea lo que no se debe ver, o que mi pelo y mi maquillaje no estén bien, o que yo diga algo que suene tonto o que suene estúpido, o que yo simple y sencillamente se me olvide lo que tengo que decir, lo que yo preparé, y entonces me quede en blanco mirando así a las luces y a las paredes sin saber qué es lo próximo que debo decir.
Y estos tres temores son los tres temores más comunes que yo he percibido, ¿verdad? En mi experiencia cuando nos estamos preparando para hablar delante de un público. Y son temores sumamente comunes. Y lo primero que yo quisiera hacer es que normalicemos, ¿verdad? Esta experiencia como una experiencia humana. No es una experiencia únicamente tuya, aunque a veces nos gusta pensar que yo soy la única que he experimentado esto, pero la realidad es que muy pocas, si hay alguna experiencia, yo no la he visto todavía, pero yo no creo que es común que uno experimente algo que nadie ha experimentado antes o que nadie esté experimentando en ese momento. Y si buscamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que es una experiencia humana, es parte de ser quienes somos, es parte de saber que no podemos depender de nosotras mismas, que depender de Dios, del Espíritu Santo, de la fortaleza que viene de arriba es esencial porque nosotras no lo tenemos todo, pero todo proviene de allá, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte, es normalizar y entender que esta experiencia es normal y es común y que si otras personas han podido encontrar la salida para hacerlo de todas maneras, entonces tú y yo la podemos encontrar también. Pero ¿cuáles son las herramientas específicas? Pues son tres áreas que vamos a discutir que nos van a ayudar a combatir todas estas otras cosas que hablamos y que nos van a ayudar a movernos en pos de lo que vamos a compartir y de lo que tenemos que hacer. Y la primera es convicción. ¿Recuerdas cuando hablé de que el temor a no lucir bien tiene mucho que ver con cuán preparada tú te sientes, cuán capacitada te sientes para esa experiencia que estás creando, cuánto tú crees que sabes o cuánto tú crees que la audiencia va a percibir que tú sabes? Pues te tengo una muy buena noticia. La experiencia que se va a crear cuando tú estás hablando delante de un público tiene mucho más que ver con convicción que con credenciales o inclusive preparación. Y me voy a explicar lo que yo quiero decir con esto. Estoy segura que en algún momento de tu vida tú te has parado frente a alguien que te ha convencido de algo que es una completa mentira, pero lo dijeron con tanta convicción y con tanta autoridad que tú se lo creíste. O en algún momento tú has tenido la experiencia de que quieres convencer a alguien de algo y tú lo dices con tanta autoridad y con tanta convicción que ellos te siguen. No importa lo que sea que tú le estás presentando, aunque hubieran estado en contra de lo que tú estás diciendo al principio, aunque no hubieran estado de acuerdo, de momento te siguen por la convicción y la autoridad con la que tú presentaste la información. Pues a eso es a lo que yo me refiero. Tú puedes tener todos los títulos y todas las credenciales del universo para lo que tú quieres presentar, pero si no tienes convicción y autoridad en tus palabras, no te va a servir de nada. De la misma manera, puedes no tener las credenciales y los títulos oficiales, o sea, puedes no haber ido a la universidad a coger un grado universitario, puedes no haber preparado, no haber pagado por una certificación o algún tipo de título o de papel que diga que tú tienes lo necesario para presentar en ese tema, pero tus experiencias de vida valen mucho. Lo que te ha puesto el Señor en tu corazón vale mucho. Las maneras en las que tú has superado ciertas cosas en tu vida valen mucho. ¿Verdad? Hay muchas otras maneras en las que adquirimos conocimiento y sabiduría que no tienen nada que ver con credenciales ni títulos. Y no estoy diciendo que las credenciales ni los títulos son malos. Estoy diciendo que aún teniendo eso, si no tienes convicción en lo que estás hablando, va a, no va a tener el impacto que podría tener. No vas a alcanzar tu público de la manera en la que tú quieres alcanzarlo. De modo que más importante que títulos y credenciales, más importante que cualquier otra preparación, aunque la preparación, vamos a hablar de ella en un momento, es sumamente importante también, parte la parte más importante de cómo tú vas a ser percibida cuando te pares a presentar la información es la convicción y la autoridad con la cual tú presentes esa información. Entonces, ¿cómo elevamos la convicción? La convicción viene de dos cosas sumamente importantes. Primero, de saber la valía, la importancia de lo que tú estás presentando. Y segundo, de saber la raíz que te lleva a ti a tener esa información de una manera que es no solamente tangible, sino también veraz, donde se ha visto que resulta, que tiene el potencial de llevar a las personas lo que tú les estás prometiendo.
Cuando sentimos que estamos mintiendo o cuando sentimos que estamos dando información a medias o cuando sentimos que lo que estamos diciendo, a lo mejor creemos parte, pero no lo creemos todo, ahí perdemos toda la convicción. Pues entonces lo primero es el evaluar, ¿no? ¿Cuán valiosa es esta información para aquellas personas que van a estar delante de mí? ¿Pueden ellos sacar algo de provecho de la información que yo les estoy presentando? ¿Puede esto hacer su vida mejor? ¿Puede ayudarles a salir de algún problema con el que han estado lidiando o a lo mejor alcanzar alguna meta que no han podido alcanzar todavía? ¿Puede esta información ayudar a otras personas de alguna manera? Cuando yo logro responder que sí a ese tipo de preguntas y yo sé que la información que yo estoy llevando es valiosa, yo sé que la información que yo estoy llevando puede hacer la diferencia en la vida de otra persona, entonces mis temores no sirven de nada, no valen, porque yo sé que estoy llevando algo que va a ayudar y que va a ser de valía para otras personas, que es importante, que es algo que les va a traer al final del camino una solución, los va a acercar más a eliminar un dolor o a alcanzar un sueño. Y entonces ahí yo puedo cementarme en esas cosas y saber que lo que voy a presentar es importante y presentarlo con convicción, con autoridad y con seguridad. Y la otra parte entonces es, yo creo lo que estoy diciendo. ¿De verdad yo lo he experimentado o lo he visto en otras personas? ¿De dónde yo saqué esta información o me la saqué de la manga y estoy tratando de inventarme algo? ¿Es algo que otra persona presentó, pero que yo puedo, dándole crédito, presentarlo también porque me ayudó a mí? Es una experiencia que yo he vivido antes. Si yo puedo identificar que la información que yo estoy llevando es valiosa y veraz, entonces mi convicción se va a ver y vale la pena hacer el ejercicio de entonces preguntarme a mí misma, ¿qué valor va a traer esto a mi público y de dónde yo lo saqué? Y puedo yo confirmarme a mí misma y a cualquiera que me pregunte que esto verdaderamente funciona, que esto verdaderamente es cierto. Obviamente, no va a ser lo mismo para todo lo que uno va a presentar. Si tú estás predicando, pues entonces tu validez, la veracidad viene de que estás hablando de la escritura, no solamente de tu experiencia propia. Pero si tú puedes añadir esas dos cosas, valía y veracidad, entonces tú vas a tener la convicción de presentar con autoridad y con seguridad. La segunda parte es el enfoque. Cuando nosotros experimentamos este tipo de temor del que estamos hablando, donde se nos hace difícil presentarle a un público, me atrevo a apostar con 99.9% de certeza que tu enfoque está puesto en ti, en cómo tú te vas a ver, en cómo tú vas a sonar, en cómo tú vas a ser percibida, en cómo tú vas a presentar la información, en lo que tú vas a hacer. Cuando todo el enfoque está puesto en ti, esto activa ese reflejo que tenemos todos los seres humanos de correr, de frizarnos o de pelear. Fight, flight or freeze, le llaman en inglés. Es ese reflejo natural a cuando nos sentimos atacados. Y esto viene de nuestro ser primitivo, ¿no? De cuando vivíamos en cuevas y habían animales feroces persiguiéndonos y nosotros teníamos que estar pendientes de que cada vez que había ojos puestos en nosotros, la probabilidad de que alguien quería comernos eran grandes. Y entonces este reflejo natural en todo ser humano de querer salir corriendo, de paralizarnos o de querer entonces batallar y nos ponemos a la defensiva. Y ninguna de esas cosas nos va a llevar a ser efectivas en nuestra presentación. Entonces, lo más importante en esta parte es cambiar el enfoque. Eliminar ese enfoque en nosotros y convertirlo en un enfoque en nuestro público. Nosotros estamos haciendo esto, la presentación, la entrevista, lo que sea que estamos haciendo, porque tenemos un servicio que queremos ofrecer, porque tenemos algo que puede ayudar a la otra persona. Aun cuando estamos hablando de una entrevista de trabajo, esa corporación, esa persona que te está entrevistando necesita cubrir esa plaza con la persona más apta, con la persona más adecuada. Entonces, ese cambio de enfoque, de que no se trata de mí, se trata de lo que la otra persona puede recibir, de la manera en que yo puedo bendecir a esa otra persona, de la manera en que yo puedo alentar a esa otra persona, de la manera en que esa otra persona puede salir de allí cambiada o transformada, de la manera en que esa otra persona puede llenar una necesidad o un hueco que hay en su vida con la información que yo estoy presentando. Cuando yo me enfoco en lo que la otra persona va a ganar y no en cómo yo luzco o lo que yo puedo estar pensando o nada relacionado sobre mí. Entonces no tengo razón para temer porque no se trata de mí. Yo puedo estar recién levantada, salida de la cama con el pelo greñado, como decimos en Puerto Rico, con, I don't know, con lo que sea.
que no se vea bien. Yo puedo confundirme con mis palabras y escoger las palabras no correctas en momentos. Yo puedo presentar de una manera que hay espacios en mi presentación o que hay momentos en los que hablo muy lento o muy rápido, lo que sea, puede surgir lo que sea. Y mientras la otra persona reciba suficiente para sentir que el tiempo que invirtió en escucharme valió la pena, entonces no importa, no importa. Así que lo segundo es cambiar el enfoque, dejar de estar tan enfocada en mí y en lo que puedan decir de mí y en lo que pueda pasar conmigo y en cómo yo pueda lucir y enfocarme en cómo esa otra persona puede recibir valor, cómo esa otra persona puede recibir insumo, transformación, crecimiento, cosas importantes que le lleven a sentir que ha sido elevada por el tiempo que compartió conmigo, ¿verdad? Entonces, la última y la más importante de las tres cosas es el elemento de fe. Es el elemento de creer y saber que todo lo que nosotros experimentamos, todo lo que nosotras hacemos, tiene un elemento que nos va a crecer a nosotras y a las personas envueltas. Es saber que si estamos allí, en ese lugar, es porque allí es donde tenemos que estar. Es saber que si esa puerta se abrió y nosotras estamos capacitadas para llevar en ese espacio algo que pueda edificar y ayudar a otras personas, entonces allí es donde nos toca estar. Y ese elemento de fe es también gozarnos con referencia al resultado antes de inclusive llegar allí. Tengo una amiga muy querida que me compartió eso hace poco y me pareció tan importante que lo incorporé a esta plática de la parte de la fe. Es tú visualizar de antemano lo que el Señor puede hacer en ese espacio, la manera en que tú puedes ser de impacto en ese espacio, la manera en que las vidas pueden ser cambiadas en ese espacio y entonces gozarte de antemano, sabiendo que el resultado ya está, sabiendo que las vidas van a ser cambiadas, sabiendo que tú te estás poniendo en un espacio donde al ser vulnerable estás permitiendo que haya un crecimiento y una transformación para otras personas también. Así que las tres partes más esenciales para eliminar el miedo y para poder hablar con seguridad y confianza son la convicción, el enfoque y la fe, pero te voy a regalar una más. Te prometí que si te quedabas hasta el final te iba a dar un bonito, muy importante. Y esta tiene que ver con la preparación y la práctica. Y nosotras hablamos un poquito de eso al principio. Y para muchas personas esto puede ser como que, "Da, pues claro que hay que prepararse y practicar", pero no estamos claras en que hay tal cosa como sobrepreparación al igual que esta, no prepararse suficiente. Y hay tal cosa como practicar demasiado, como hay no practicar suficiente. Es importante que tú te prepares con tiempo y obviamente esto depende de qué tipo de presentación sea, depende de cuánta información te hayan dado, depende de con cuánto tiempo tú cuentes antes de esta presentación, pero debes estar preparada de tal manera que el día antes y el mismo día de la presentación tú no tengas que practicar y tú no tengas que pensar mucho, tú tengas ya tus cosas listas y tú puedas decir, ok, voy ahí. Ya voy entonces a la práctica real, a hacerlo ahí en el momento delante del público para el cual me preparé. También es importante que sepas que la preparación no quiere decir que tú vas a tratar de investigar absolutamente todo lo que hay sobre el tema o sobre la presentación que tú vas a dar, sobre la información que tú vas a presentar. Porque si tratas de investigarlo todo, entonces te vas a abacorar, vas a tener demasiada información que luego no la vas a poder organizar de tal manera que sea útil para ti ni para las personas que te van a escuchar. Entonces, lo importante es dentro del tema saber qué transformación, qué cambio, qué movimiento tú quieres que experimenten las personas a las que tú les vas a hablar. ¿Qué cambio tú quieres que experimenten las personas a las que tú le vas a hablar? Así que, por ejemplo, si tú estás buscando hablar sobre cómo bajar de peso, y uso esa mucho como ejemplo porque es una experiencia que yo tuve. Tú sabes que hay 500 maneras de bajar de peso, hay 500 cosas, pero todo se reduce a muévete más y come menos, ¿verdad? Muévete más y come menos. Pero aún dentro de eso hay tantas cosas que tú puedes decir. Pues, ¿cuál es la transformación específica que tú quieres? Que las personas entiendan que no tienen que hacer ejercicio 7 días a la semana, 3 horas al día. O que la gente entienda que no tienen necesariamente que dejar de comer las cosas que les gustan,
o que la gente entienda, ¿ves lo que te quiero decir? O sea, hazlo más específico. ¿Qué específicamente es ese cambio o ese movimiento hacia el frente, ese progreso que tú quieres que ellas experimenten en el espacio en el que tú vas a estar presentando? Y si es una presentación de 30 minutos, obviamente pues que lo puedan experimentar en esos 30 minutos. Y luego que tú sabes cuál es esa transformación, ese brinco que tú quieres que ellas puedan dar o que las personas puedan dar, pues entonces ahora es que dos o tres cositas yo puedo presentarles que los muevan de donde están a donde yo quiero que estén al final de la presentación. De cómo se sienten ahora a cómo yo quisiera que se sientan al final, de lo que conocen ahora a lo que yo quisiera que conozcan al final. Y me voy a enfocar en esas dos o tres cosas que los pueden llevar de donde están a donde quieren llegar en el espacio de mi presentación, en el espacio de mi interacción con ellos. ¿Ve? Esa es la cantidad de preparación. Y la práctica viene luego de que ya tú tienes decidido qué es lo que vas a presentar y viene hasta por lo menos 4 o 5 horas antes. No debes estar practicando 4 o 5 horas antes de tu presentar. Si tienes el tiempo para de presentar, de practicar el día antes, deja que tu cuerpo absorba lo que ya has practicado. Si practicas hasta el último momento, vas a comenzar a envisionar cosas que no debes y te vas a evaporar y no lo vas a hacer como tú podrías hacerlo. Así que para resumir y para que vayamos saliendo de aquí con la información correcta, para presentar, para poder hablar con seguridad y confianza, hay tres cosas en las que te debes enfocar. Eleva tu convicción, cambia tu enfoque y aumenta tu fe. Y para que sea más práctico en la preparación y en la práctica, ten clara la transformación que quieres que las personas experimenten en el tiempo de tu interacción con ellos y enfócate en las dos o tres cosas que les van a ayudar a hacer progreso, a moverse de donde están a donde quieren llegar. Espero que esto te haya sido de ayuda. No te olvides de suscribirte, comparte esto con las amigas tuyas que tú sabes que lo pueden utilizar y que les va a ser de beneficio. Y te veo la próxima vez aquí en este canal con tu mentora, Marteni. Hablamos pronto.